Bueno, continuamos con esta conversación interesantísima con motivo del aniversario de don Juan Bosch. Matías, nos quedamos en un cortecito aquí con esta parte de evaluación de ese proceso de formación de la personalidad de Juan Bosch. Ya señalábamos la influencia que ha tenido el contexto familiar de pueblo en el que él se inicia su vida, pero posteriormente se han quedado todos esos elementos que señalaba. Del 16. Exacto, todos esos elementos que señalaba, pero quiero abundar un poco más en el contexto de la influencia ostosiana y la influencia de José Martí. Sí. Lo que señalaste algunas cosas Sí. que son parte del proceso Sí. del acervo Sí. que conduce a Juan Bosch a ser la personalidad Bueno, que ha sido. yo creo que sería muy largo, pero Hostos, yo creo que Hostos y Martí en su trabajo en Puerto Rico y después en su existencia en Cuba, yo creo que Hostos le aporta a Juan Bosch la solidez, digamos, le aporta una perspectiva filosófica que después él supera. Pero el carácter científico de ver la realidad social de Hostos. Hostos es un cientista social, autoinventado, como fue Juan Bosch, autocreado, digamos, aunque nadie es netamente autocreado, pero Hostos no se formó en una universidad y como científico. Fue original, sí, como pero científico. fue un Sí, científico. Sí, pero él hace ciencia, ¿verdad? Sí. Y además, toda esa ética, todo ese contacto con el deber. Cuando uno lee Hostos el Sembrador, la novela de la vida de Hostos, que para una generación muy importante de los 60 y de los 70 de Puerto Rico, Hostos el Sembrador es fundamental, revela este hombre guiado por la noción del deber, el deber social. Y yo creo que Martí Se lo llevó a Chile, perdón, Martí. Claro. Porque hasta allá llegó el hombre. Hasta allá fue el ciudadano de América. Y está Martí, yo creo que Martí y la Cuba que él le toca vivir entre los 30 y los 50, es la Cuba, es muy interesante, que está luchando con las dictaduras, Machado, después el caso de Batista. Y en Cuba está la siguiente disyuntiva histórica, sin la cual no se puede entender el proceso cubano. ¿Cómo se retoma un proyecto histórico inconcluso? Que Martí encuentra el tronco del cual tiene que seguirse creciendo ese árbol y echar ramas y echar frutos. Porque Martí es la ética, Martí es también la genialidad política y el organizador. Martí es, vamos a decir así, Martí es la república. Martí sintetiza, recordemos aquel concepto fabuloso de Martí, dice, yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Martí es la ética para la república y para la guerra. Sí. Y la concepción política genial, de cómo organizar la independencia y la creación de la república y la gran decepción que vive Cuba con ver eso frustrado, con la ocupación norteamericana a raíz de la guerra del 98 y después con la enmienda Platt, convertida Cuba en neocolonia, pero ahí había quedado ya sembrada una nueva generación. Y lo empato esto con lo que tú estabas señalando. Yo creo, y tú decías bien incluso la declaración de Balaguer como padre de la democracia, que yo creo que no es necesaria una definición de un padre de la democracia, pero es una idea mía, ¿no? O sea, un concepto, o no es, si, yo creo que estaríamos de acuerdo, el asunto fundamental de lo que tú estás planteando, sino cómo puede ser que un dictador, porque yo lo digo de esa manera, sea declarado padre, o sea, entonces,
Yo creo que precisamente hay en República Dominicana, hay y se manifiestan en esa continuidad de la lucha trinitaria, restauradora, la lucha contra la primera ocupación norteamericana, la lucha por la democracia, por el fin de la tiranía, la lucha del 61, 65 con Manolo, etcétera, Hostos, Ercilia Pepín, la tradición de la escuela, etcétera, Bosch. Hay dos proyectos históricos en confrontación, en contradicción fundamental. Y yo creo que está pendiente la tarea cultural de cuál es el proyecto, cuál es la ética, cuál es la noción de ser humano y de sociedad con la que los dominicanos y las dominicanas nos formamos. Yo creo, porque tú dijiste, hemos vivido la democracia. Yo soy de los que cree que nosotros no hemos vivido la democracia. O sea, en el sentido de si nosotros contrastamos lo que hemos vivido. Como ideal, digamos que no. Pero hay evidentemente un proceso constructivo de avances en esa dirección. Pero te lo digo en el sentido si nosotros contrastamos lo que hemos vivido, no para no situarlo en la mera coyuntura, yo hablo de estos 52 años, de las primeras, 53 años de las primeras elecciones. Si nosotros contrastamos este proceso con la agenda de la lucha libertaria y democrática, yo creo que nosotros estamos en un déficit evidente, grave y serio. Y me parece que ese terreno de cuál es la tradición, porque en definitiva, ¿cómo tú tienes capacidad crítica para saber que si lo que has alcanzado es suficiente o insuficiente? Y no quedar en el discurso ingenuo o conformista que idealiza las cosas. Yo creo que solamente a la luz de un proyecto que te dice todavía hay cosas por las que se lucharon que no se han alcanzado. Y ese proyecto, yo creo que hay que desmontar las bases culturales y éticas del proyecto de dominación, del proyecto que denigra al ser humano, que vive de la injusticia, y yo creo que hay que levantar culturalmente, subjetiva, espiritualmente, el proyecto del cual Bosch es un símbolo, por supuesto, muy relevante, porque Bosch le toca sintetizar, no solamente ser actor del mismo, sino pensarlo, comunicarlo, ¿verdad? Y hacerlo compromiso de la gente. En esa misma dirección, no sé, de lo que estás diciendo, y a propósito precisamente del elemento de la democracia, como un componente clave para entender a Juan Bosch y su papel en el despliegue que posteriormente hemos vivido. Ciertamente hay unos déficits democráticos, sin lugar a dudas, que se expresan incluso en elementos que habitualmente no se valoran como componentes de la democracia, como son los elementos socioeconómicos. El tener salud, el tener educación, por ejemplo. Ese es el corazón para Juan Bosch de efectivamente. La democracia. Entonces, pero la el democracia sin justicia social no es sencillamente. Estamos de acuerdo. Entonces, el elemento educativo es fundamental en la forja de la conciencia democrática. Nosotros no hemos pasado décadas y décadas y todavía ahora estamos en plan de eliminar el analfabetismo, cosa que, por ejemplo, fue de las primeras acciones que en Cuba Fidel tomó, por ejemplo. Porque se planteó Juan Bosch. Y que Juan Bosch se la plantea también. De manera que fíjate cómo, y vuelvo al tema aquel de la rectificación que el Congreso en algún momento debe hacer, es allí donde están los germes de la democracia, no cumplida todavía. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a lo que me refiero cuando te digo de esto, tampoco podemos ser tan radical y decir, bueno, que estamos viviendo como en la dictadura también. Eso no es verdad.
Aquí hay cada vez una expansión más de la capacidad, al menos de expresión política de la gente. Y vamos en un proceso contradictorio, desde luego, de confrontación de las viejas tendencias hegemonizantes, como tú dices, pero simultáneamente la emergencia de nuevas cosas no definidas probablemente o corporativizadas para confrontar la tendencia dominante desde el punto de vista cultural, pero evidentemente estamos viviendo un proceso complejo, difícil, yo diría, en el que todavía no se conforma ese bloque ciudadano fuerte que marque esa tendencia a la que tú y todos aspiramos que debe dar. Hay esos pujos sin lugar a dudas, débiles en algunos flancos, pero fuertes en otros. Sí. De manera que ese contexto, y es donde voy, que quiero que sí. abordemos un poco, sí. tiene una expresión en el campo de la política. La política era un componente esencial de don Juan, un activista permanente, sí. porque desde la política él mismo concebía que era la forma de resolver los problemas sociales que tiene cualquier sociedad. Sí. Eso es evidente. ¿Cómo ves, a la luz del 2015, aquel proceso generador post-65 que trajo la formación del PLD, que trajo el cambio incluso en la izquierda dominicana, que ha ido todo un proceso de cambios permanentes, y de los propios partidos del sistema que hoy han cambiado? Ese núcleo político, ¿cómo tú lo ves hoy día? Mira, para responderte y reflexionar, que es lo lindo que estamos así, me siento tan contento de estar aquí. Yo creo que tú usaste una palabra, radicalizar. Yo creo que hay que, tomando esa palabra en el sentido martiano, radicalizar, ir a la raíz, ir a la raíz. Yo creo que ciertamente tenemos que ir a la raíz de la idea de democracia, porque tú me estás preguntando por hoy. ¿Qué es el hoy en un proceso histórico? Tenemos que ir a la raíz del proyecto inacabado. Tú hablabas de las crisis. Yo creo que ha ocurrido es una lectura no pesimista ni depresiva. Yo creo que las grandes crisis de confrontación entre el proyecto, digámoslo en términos Bosch, oligárquico y el proyecto democrático popular han terminado resueltas a favor del proyecto oligárquico de dominación y de explotación. Y el punto es cómo se resuelve históricamente eso. Primero, yo creo que hay una visión. Esa visión es, Bosch ve en el 63, y hay un discurso fabuloso del 16 de agosto del 63, le toca a él ser presidente en el centenario del inicio de la guerra restauradora, cuando él dice, nos toca a nosotros, a nuestra generación, darle a la independencia y a la libertad la sustancia, su sustancia que no ha tenido, que es la auténtica libertad, que es la justicia social. Sin justicia social no hay auténtica libertad. Y esa justicia social no es la existencia de, vamos a decir así, de condiciones más o menos favorables para una mayoría. Es el goce de la dignidad plena de todo hombre y mujer sobre esta tierra. El goce de la dignidad, que es un proceso de construcción. Es un proceso de construcción, sin duda. Yo creo que ahora, cuando tú hablas de la educación, de la conciencia democrática, Hostos, Martí, Bosch, no es la educación por la educación en sí, por la actividad educativa. Es si estamos haciendo un proceso donde estamos construyendo la capacidad de las personas de darse cuenta que no tienen la justicia y de comprender que tienen que luchar por la justicia y cómo luchar por la justicia. Lo dice Hostos, sin democracia, sin pueblo verdadero,
la democracia es una palabra hueca y no un sistema de gobierno. Debe haber un pueblo verdadero. O sea, primero, la democracia es el disfrute del pueblo, de la colectividad, de la dignidad humana. No solamente la contradicción dictadura-democracia en los términos burgueses de si existen o no derechos políticos y civiles. Excelente que exista. Y como tú dices, hay un avance notable en eso y muchas otras cosas. Pero el dilema fundamental en la agenda latinoamericana, en nuestra historia de países colonizados, subordinados, explotados, el problema fundamental ha estado porque nosotros no nos distribuimos lo que sacamos de otros países, a nosotros nos sacan de otros países. La sustancia de nuestra lucha democrática ha sido que los derechos civiles, los derechos políticos sean la parte de una sustancia fundamental que es la justicia, pero esa justicia necesita un pueblo que la construya. Y si nosotros nos vamos a ver lo que hizo Bosch en el 61, 62, lo que trató de hacer en el PLD con los círculos de estudio, el PLD era una gran maquinaria cultural de cómo crear una conciencia de lucha. Y déjame además decir que la aspiración que es esa constitución del 63, de las políticas de gobierno desde el 63, la justicia social como esencia, como sustancias de la democracia, se radicalizan en Bosch, van a la raíz. Y ahí están los textos del 82 cuando hablan. Y ahí está el programa de la dignidad nacional del 73 y el 74. Pero en los 80 está escrito, es la liberación nacional. Y la liberación nacional es un país, primero, que se libera de quienes lo dominan desde afuera, pero un país donde los hombres y mujeres se liberan de la opresión, de la explotación, del abuso, de la humillación en la que la mayoría vive sometida. Matías. Ese es el proyecto inconcluso que une, como tú decías, a Bosch con toda la tradición democrática de lucha de República Dominicana. Y entonces, a la luz de eso, para no responderte, sino que yo creo, a la luz de eso tenemos que ver, primero en el 2015, cómo estamos de avance. Pero a mí me parece que hay una cuestión fundamental, no solamente cómo estamos de avance en eso, es cómo estamos respecto al nivel de conciencia y movilización que Bosch forjó. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que tener una seria preocupación. Yo soy de los que piensa que en este momento, que este es de los momentos históricos más preocupantes en términos del nivel de conciencia, del nivel de organización, del nivel de movilización, de empoderamiento del pueblo dominicano de un proyecto liberador que no es de unos líderes. El proyecto liberador es de una mayoría o no es, porque solo una mayoría puede transformar una sociedad frente al inmenso poder de una minoría. Mira, Matías, déjame acotar algo en todo lo dicho a modo de reflexión. La historia dominicana, la historia en general es un continuo. Y es ruptura también. Es ruptura, pero es un continuo. Y entonces el pueblo dominicano tiene tres padres de la patria. Uno Sánchez, uno Mella y el otro Duarte. La historia contemporánea a la que nos estamos refiriendo también se construyó a partir de tres grandes figuras. Una que es Juan Bosch, otra que es el doctor José Francisco Peña Gómez y otra el doctor Joaquín Balaguer. Para sintetizarlo, para mí, déjame elaborar la idea. Sí, para mí, esto es expresión de un proceso que se fragua, que por igual se evidencia en algo que ustedes pasan un poquito así de soslayo por encima, como una mera referencia, que es la lucha por la desocupación a partir de la invasión del 16, que hace confluir a los y las dominicanas en el objetivo de la desocupación. Es una lucha por la soberanía nacional, que es a su vez también expresión de la lucha que el pueblo dominicano tuvo a través de toda su existencia por liberarse, ya sea combatiendo contra potencias que nos
nos colonizaron, nos invadieron, etcétera, etcétera. O ya sea a partir de la independencia nacional, que es un hecho fundamental con características muy propias con respecto al conjunto de las independencias latinoamericanas, porque no se hace ni se construye a partir de la lucha contra la potencia colonialista, sino contra la hermana República de Haití. Cuando nos referimos, por lo tanto, a la contemporaneidad nuestra, a la actualidad dominicana, porque usted habló del 15 en particular, y lo mismo Matías, pues yo estoy entendiendo que esto es un proceso en donde estamos involucrados todos. Cuando menciono a los tres de atrás y a los tres de adelante, de último, digamos, a líderes políticos de estas coyunturas en las cuales Juan Bosch y ellos interactuaban, estoy hablando de la totalidad del pueblo dominicano, incluidos los ricos, los oligarcas, la clase media, que siempre ha existido por igual, como pequeña burguesía, y don Juan es un maestro de la clasificación de estos sectores, y al pueblo trabajador, campesino y trabajadores en general. Porque la realidad es que estamos todos reburujados en una noción de patria. Es nuestra lucha de clases, es nuestra historia y es nuestra democracia. ¿Qué resulta? Que a pesar de todas las benditas desigualdades, hay una cultura política que se ha construido a partir de los aportes de gente como don Juan, o de gente como Peña Gómez, o de gente incluso como Joaquín Balaguer, que en el 27 o en el 26 estaba entre la gente que quería que los norteamericanos se fueran del país, desocuparan el país, y firma el manifiesto de Córdoba, y la lucha por la reforma universitaria, es decir, un hombre de en aquel momento con nociones progresistas, identificadas con otros sectores incluso, que confluían en los mismos fines. ¿A dónde voy? Que esto no se puede seguir viendo como la construcción de polos antagónicos que simple y sencillamente derivan hacia una confrontación fratricida, sino hacia una lucha de clases, ciertamente, en donde el pueblo hoy está en mayores condiciones de obtener conquistas reales en sus condiciones de vida e incluso en sus condiciones emocionales, en la idiosincrasia misma del dominicano. Es decir, yo creo que Juan Bosch luchó por construir una sociedad que se encaminara con metas colectivas, porque la justicia social pregonada por don Juan es la justicia de las metas colectivas, de los intereses nacionales, porque a todo esto está esa naturaleza de esa contradicción. Nuestro pueblo ha tenido que luchar siempre en contra de fuerzas extranjeras que han mancillado nuestra soberanía o lo han pretendido. Y creo, Matías, disculpa que me extendiera, ciertamente tú eres el invitado, pero esto es una reflexión colectiva también, que de lo que se trata, y la política actual te lo dice, es que se va construyendo una mayoría democrática que se expresa, en este caso, en el gobierno y el liderazgo de Danilo Medina, y las acciones que desde el Estado, no desde el sector privado, sino desde el Estado, en combinación con el sector privado, va resolviendo temas que eran los que Juan Bosch quería resolver hace 60 años. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto. Vamos a acabar con el troquismo y entonces podemos seguir. Yo creo que no hay tal cosa como una guerra fratricida. En todo caso, para que haya una guerra fratricida tienen que haber hermanos, y habría que preguntarle a quienes han dominado la República Dominicana si ven a la mayoría de los dominicanos como sus hermanos, porque yo creo que las guerras
y los crímenes no es invento de la cabeza de uno, han ocurrido y no porque uno quiera una guerra fratricida. Ahí está el 63, el 65, los bombardeos contra el pueblo, etcétera. Yo creo que tú tienes razón, pero yo no sé si es la lucha meramente, si Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch. Yo insisto, me creo un poco en línea con lo conversado con Rafael en el tema, digamos, previo, que aquí hay dos grandes proyectos, dos visiones de país. Y yo lo que estoy señalando es que las grandes conquistas democráticas en la historia las consiguen quienes son la democracia. Demos es la mayoría, el pueblo. No existe conquista democrática ni conquista de soberanía popular, porque eso es la democracia, sin un pueblo que asume su proyecto, que asume sus necesidades y construye con su voluntad, su soberanía, una sociedad donde no siga siendo perjudicado. Y Juan Bosch, tengo entendido, lo dijo claramente en ese sentido. Aquí no se trata de elegir un presidente, ni de superar al Trujillato ni de elegir un presidente. Se trata que el pueblo dominicano pase a ser protagonista de su drama histórico y no testigo que lo vea a distancia. Yo creo que tenemos que hacernos la pregunta no solo de qué mejoras tenemos. El pueblo dominicano, no una mayoría de opinión, el pueblo dominicano está en las condiciones reales y subjetivas de ser quien conquista lo que solo el pueblo puede conquistar como democracia. Yo creo que esa es la pregunta política fundamental a 2015. Vienen momentos interesantes para ver quiénes están haciendo la política hoy, si líderes, si partidos, si maquinarias, si el pueblo. Esa es una pregunta muy interesante. Muy bien, vamos a agradecer. Motivo para otro encuentro. Exactamente, lo que vamos a hacer es eso, porque la verdad que interesante esta conversación y vamos a invitar a Matías a que se comprometa en que en una semana al menos vuelva de nuevo para que sigamos esta discusión. Okay. Ustedes no se muevan, que todavía nos queda mucho aquí en Ojalá. Felicidades a los y ahora vamos, y a las maestras. Exactamente, que es Día del Maestro. Invitemos a Ecomundo. Un maestro de Lucas Vicen, precisamente, además. Y maestro también, y de verdad, sin la risita. No, qué risa. Lucas Vicen sigue en unos minutos.